la idea sería la siguiente. La semana pasada, ya les digo, presentamos el curso. La idea es conversar sobre el peronismo desde la obra de Perón, contextualizado históricamente. Un poco presentamos la semana pasada de qué iba a ir la cuestión, y la idea era arrancar hoy justamente haciendo como una especie de historización del marco histórico en el que emerge el peronismo, como una manera de poder ir situando históricamente su pensamiento. Fundamentalmente por esto que hablábamos también la semana pasada, de que el pensamiento de Perón como líder de pueblo es un pensamiento situado. Porque la idea también es tener herramientas para poder conversar sobre el peronismo con compañeros que no vienen del peronismo, que vienen del campo popular, pero que siempre tienen esta cosa de prejuicio frente al peronismo, frente a lo que significa, que nos siguen endilgando esta cosa, digamos, de medio fascista, autoritaria, conciliadora de clase, un montón de cuestiones o no revolucionarias, reformistas, y desde una incomprensión, digamos, de qué es lo que significa el peronismo y qué es lo que significó Perón y el pensamiento de Perón, que básicamente planteaba que la política es un arte que es todo ejecución, y tiene que ver con esto. Por eso a veces se lo acusa de pragmático, pero no es un pragmatismo exento de ideología ni exento de carga simbólica. Era un tipo que simplemente hacía lo que había que hacer. Hacía lo que había que hacer desde una concepción fácil, sencilla, buscando una patria justa, libre y soberana, digamos, pero eso es una definición ideológica y política. Y a partir de ahí se desprende, por supuesto que había que hacer lo que había que hacer. Yo la semana pasada se los puse en los mismos términos que Lenin, o en los mismos términos que Mao. Esto para discutir con la izquierda. Yo digo, bueno, sí, Lenin. ¿Cuál es la diferencia? Lenin planteaba, y esto es lo último que digo para situarnos, digamos, cuando se hace, antes de la revolución de octubre del 17, hace un planteo acerca, bien marxista más clásico, dice, bueno, hay que hacer primero la revolución burguesa y después, y no les demos el poder a los soviets. Entonces había que pasar la pelea y la primera revolución tenía que ser la revolución burguesa y después venía la revolución proletaria. Y después cambia, y dice, todo el poder a los soviets. ¿Qué pasó? Tuvo una revelación, se le presentó Carlos Marx y le dijo, no, lo que pasó fue que cuando cambia, ¿por qué cambia? Porque la política había hecho que la mayoría en los soviets, que son los consejos de base, digamos, después fue el régimen soviético, la pasó menos su partido. Y ahí cambió, fue una decisión política, no ideológica. Todo el poder a los soviets, porque los soviets los manejo yo, y ahí hicimos la revolución. Y después inventó la cuestión de la cadena, de la bomba débil, se rompió ahí, por eso no fue. Pero fue una justificación a posteriori, pero fue una revolución nacional. Pero eso no lo cuestionamos. Pero sí cuestionan a Perón y cuestionan al peronismo y cuestionan el carácter revolucionario del peronismo. Y le bajan el precio a la gesta del 17 de octubre, de estas posiciones dogmáticas de izquierda. Cuando Lenin, y lo respeto, hizo lo mismo. Porque estaba haciendo la revolución, hay un librito de Lenin que se llama El Estado y la Revolución. Cuyo último capítulo está inconcluso porque dice, bueno, en realidad debería seguir escribiendo, pero termino acá porque estoy haciendo la revolución. Porque la estaba escribiendo en octubre del 17 y termina, el último capítulo termina así, les juro que las últimas 3 frases dice eso. Y va y la hace y cambia la teoría. Inventa otra cosa. Porque la realidad de Rusia era distinta. Se nos hace mejor que peor, era una revolución aplicada a un caso particular. Bueno, el peronismo es la revolución en la Argentina. Y nosotros, la idea de estas charlas es subirle el precio al peronismo y poder discutir con la gente y que no sigan corriendo por izquierda con respecto al carácter revolucionario del peronismo. Bueno, ahora sí. Perón es un hijo de su tiempo. ¿Por qué digo esto? Tipo que nace en la última década del siglo XVIII, no está muy claro. En realidad hay gente que dice que le cambiaron la fecha de nacimiento para que no pareciera tan viejo cuando vuelve por tercera vez. Eso es una cosa que hay una nebulosa con respecto a, de verdad, con respecto a la fecha de nacimiento. Sí se sabe que nació. El Lobo Frequín dice que le afanaron 4 años. En realidad era más grande cuando vuelve acá en su tercer gobierno. Pero, ¿por qué digo que es un hijo de su tiempo? Justamente porque el tipo vivió la Revolución Rusa, vive la Primera Guerra Mundial, vive la irrupción del fascismo como alternativa política e ideológica al capitalismo liberal. El fascismo formaba parte de, pero lo que le discute es la primacía
a la democracia liberal. Hicimos otro sistema capitalista que inventan básicamente Italia y Alemania para entrar a discutir un reparto del capitalismo al cual ellos llegan tarde. Japón, Italia, Alemania. Es una organización que le compite la hegemonía dentro del capitalismo. Y aparece también claramente en esa época, bien vista de alguna manera por Occidente, porque también aparece como un dique de contención a el comunismo que había triunfado en Rusia. ¿Por qué lo digo? Porque lo conté también, porque Perón estuvo como agregado militar en Italia en los años 20, durante la cuestión de las influencias. Y sí, seguramente, y lo vuelvo a repetir como lo dije el otro día, pensar que Perón no tuvo influencia del fascismo es tan infantil como afirmar que Perón era fascista. Porque estuvo ahí. Y era un evento que estaba sucediendo y era un movimiento político que aparentemente venía a poner blanco sobre negro algunas contradicciones que tenía el capitalismo. ¿Sí? Ya habían empezado a plantearse en la guerra del 14 y que después se van a agudizar mucho más a partir de la famosa crisis del 29, el crack de la bolsa, ¿no es cierto? Sí. Tiene... Viernes negro. Exactamente, justamente hablaba de eso. Y también es una cuestión rara, uno habla del crack de la bolsa, qué sé yo, digo, a veces le pregunto a la gente, digo, ¿qué fue eso? Que una bolsa se cayó, ¿por qué lo pegó? Estalló una burbuja como lo que pasó ahora, ¿no? Es algo parecido, exactamente. Hoy lo charlaba con algunos chicos en un curso, y es eso, porque la bolsa es una timba y lo que se desinfló fue esa timba. La crisis de sobreproducción, alguien se asustó y dijo, el capitalismo no funciona, las empresas no valen lo que valen, todo el mundo empezó a vender y el que tenía millones de dólares no tenía nada. Hay una película que lo marca, no tiene nada que ver con la política, pero marca muy bien, y la única que me acuerdo ahora de memoria. El clima de época, ¿cómo vio? King Kong, la última. No la vieron. King Kong, la última versión, debe tener 15 años. El comienzo es el tipo queriendo vender su proyecto en el marco de la crisis del 30, con ollas populares. Ella, la protagonista, es una artista desempleada, la gente en la calle, mucha pobreza, el tipo lo están buscando para cobrar una deuda, para comprarle los dedos. Eso era el clima de crisis. Eso no llegó tan acá, de esa manera. Lo que sí puso en crisis el crack del 29 en Argentina fue el modelo económico que tenía la Argentina, que estaba vigente en la Argentina desde 1880 para acá. Que algunos de ideas, ¿cómo? ¿Cuál era? ¿Y era agroexportador? Solamente. Era, como dice la compañera, todos están de acuerdo, era el modelo agroexportador. Sí, como el de ahora, digamos. Es casi vivir lo mismo. Lees eso y lees. Pero ahí vamos a jugar siempre y volver. Quieren volver. Hay una diferencia. La Argentina nunca va a dejar de depender de lo que produce el agro, porque tenemos una situación privilegiada y hay ventajas comparativas que hacen que uno, si a vos te sale bien jugar a la pelota, ¿por qué no vas a jugar a la pelota? La Argentina tiene una situación privilegiada que hace que acá se pueda producir a muy bajo costo productos alimenticios, granos, carne, y es una situación que no podemos dejar. Es como decir que los bolivianos no vendan el gas, que tienen ahí, ¿qué van a hacer? Después hay que ver qué hacer con el excedente y la discusión que da el peronismo ya a partir y antes de Perón, otra gente, digamos, es qué se hace con el excedente y si ese excedente se va a aplicar a la industrialización o a hacer las mansiones fastuosas que tenían las familias a principios del siglo XX en la Argentina. Tenían esos palacios y mandaban a los pibes a tirar manteca al techo a Europa, digamos. La cuestión, la discusión es por el excedente. Y no hay que tener miedo de plantear eso, porque también nos corre por ese lado, ¿no? Porque algunos compañeros que piensan que la pelea sigue siendo ni yanqui ni marxista. Esa fue una consigna que tenía que ver con un momento político particular también. Que no implica salir a matar o a matar ideológicamente, digamos, al tipo que tiene un pensamiento marxista. La pelea podía llegar a ser con el comunismo, sí, ni yanqui ni marxista, pero contra el imperio, porque el peronismo es imperialista, es antiimperialista. Contra el imperio yanqui y contra el imperio ruso.
El yanqui era más fácil, pero el otro era decir ni yanqui ni ruso, ni yanqui ni soviético, bueno, ni yanqui ni marxista, como que pegaba mejor. Pero no era una cuestión de lo mismo. Sí. Volviendo al tema de la crisis y al tema de del marco ideológico en el que se desarrolla el pensamiento de Perón. Perón también es hijo de una tradición militar que nace en la Argentina y en general en todo el mundo a partir de la guerra del 14. Pues dijimos, la Argentina, 1880, se termina de organizar la Argentina tal y cual la conocemos ahora, se organiza ¿cuándo? ¿Cómo era la Argentina? ¿Cuándo el país que tenemos ahora? No estaba constituido la Estado-Nación. En 1880. La provincia. 1880. ¿Y antes qué había? Había caudillos, había anarquía, bueno, anarquía de cierta manera, no hablo de la anarquía de 1820, sino que había caudillos que disputaban el poder central a Mitre, bueno, todo eso. La Argentina, como toda Latinoamérica, y el pensamiento peronista también es un pensamiento muy latinoamericano, es un invento histórico. No estamos orgullosos de la Argentina, del himno, de lo que somos, pero somos una construcción histórica. Porque acá no había un imperio argentino que vino, esa era una artista española, los más viejos se deben acordar, que vinieron, acá no había nada. Encima, en la Argentina peor todavía, porque podemos discutir el altiplano, Bolivia, Perú, pero acá de verdad verdadera, nuestros antepasados, los indios, como decían los hermanos indios, como decía San Martín, de verdad andaban en pelota por ahí, porque eran cazadores, recolectores y otras cosas, porque la pampa era tan fértil que simplemente se tenía que desplazar y agarrar lo que comían. Estamos en una fase de desarrollo muy... Entonces la Argentina, lo que hoy la Argentina era un espacio vacío. No podemos apelar a una cuestión ancestral como si pueden apelar los bolivianos, los mexicanos, que son herederos de imperios que venían de antes, prehispánicos. En Argentina, nuestra historia es una construcción histórica. Nuestra identidad, la argentinidad, el palo de la cara del sur de la garganta, es una invención histórica. Lo mismo había grupos indígenas poblando, lo que pasa es que Roca... Sí, digo vacío en términos de organización política. Claro, por eso también no fue como no fue. Pero El imperio español, donde encontró Estado, montó su estructura sobre el Estado. Claro. Donde no encontró Estado, simplemente mató a los indios. No, nosotros Esa también también es una diferencia. Pero un poco, pero se hizo. había mucho más millones de personas. Está bien, lo del genocidio está, de las enfermedades, enfermedad venérea, morían en la mina del Potosí, todo bien, pero era mucho más. Usaron la estructura de dominación, por ejemplo, que tenían los incas, los aztecas, y montaron sobre ese otro estado. Por eso resultó muy sencillo organizar esos virreinatos. Y acá vinieron a matar, el virreinato de Río de la Plata desde el 1780. 30 años antes de que pasara la Revolución de Mayo. Y constituye, tal y cual nos conocemos ahora, en 1880. Cuando el ejército argentino, el ejército nacional, el ejército de línea federal, a mando de Roca, vence al gobernador de la provincia de Buenos Aires y que en ese momento estaba fuera de la Confederación. Buenos Aires estuvo en Bolón, que desde el año 53 para acá se iba y venía, había guerras, básicamente por la cuestión del puerto y la cuestión de la capital. Bueno, Roca con el ejército va, vence a Valentín Alsina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y sí, ahí se termina esa historia. Buenos Aires se termina de integrar a la Confederación Argentina, estamos hablando de 1880. Le sacan la ciudad de Buenos Aires, que se establece como capital federal, y aparece 10 años después, le fundan La Plata como capital. Cuestión que todavía está resuelta, todavía estamos pagando algunos precios de esa cosa. Por eso, recién en el 94 los porteños pudimos elegir a nuestro jefe de gobierno. Por eso esta cosa tampoco es una provincia, es una ciudad autónoma, porque las provincias nunca van a aceptar que la ciudad de Buenos Aires sea una provincia. Y el jefe de gobierno se llama jefe de gobierno, nunca va a ser gobernador. Por la renta del puerto. Está en la Constitución. Y a los 2 minutos que se sancionó la conclusión de la Constitución fue Cafiero, presentó la ley Cafiero, no hubo policía, los jueces federales siguen sin pasar a la órbita de... Estamos hablando 94, hace ya 28 años. 22. Digo, son cuestiones que la Argentina sigue sin resolver. O sea, seguimos siendo, aunque les parezca increíble, un Estado en algún sentido en construcción.
No creo que sea así. Directamente no puede pasar a tener toda la custodia federal porque si no dejaríamos de ser federales y no pasaríamos a ser autónomos de la ciudad de Buenos Aires. Por eso se llaman juzgados federales, policía federal, porque la ciudad es federal y no se le puede quitar el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero en 1880 se lo quitaron, digamos. No se lo quitaron. Es como una donación, es como el hospital viejo. Nos dieron el terreno para hacer el hospital, pero si vos haces otra cosa que no sea con respecto a la salud, hasta de nuevo a la familia. Por eso sigue estando en la casa de gobierno y no la pueden sacar. O sea, no es que no la pueden sacar, no la quieren sacar porque al sacar tienen que devolver los territorios. La constitución de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, insisto, porque somos federales y de la provincia de Buenos Aires nunca van a reconocer, pero es una ficción. La capital federal, la capital federal, la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires es la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires y nunca va a volver a ser la capital de la provincia de Buenos Aires. A lo que voy es que justamente no está resuelto que aún en la Constitución, que es nueva, el Estado bonaerense sigue sin reconocerlo. A lo que iba básicamente ya esta cuestión. Esta generación del 80 que unifica el país, que genera Sí, ¿por qué no se sientan? Sí, hay lugares, Porque hay 3 lugares para sentarse. Digo, para este parado Por ahí. ahí quieren crecer, pero mira este No, otro pero- quiere. Este mundo está muy alto, no es para crecer. Esta generación del 80 que unifica, que unifica definitivamente el país. Que era muy otro además. El país de 1880 tenía más de la mitad del territorio que hoy es Argentina, que eran territorios nacionales. Formosa, Misiones, Chaco, y todo el sur, Neuquén, La Pampa, Chubut, Río Negro y por supuesto Santa Cruz y Tierra del Fuego. Más de la mitad del territorio nacional eran territorios nacionales, o sea que se gobernaban directamente, el presidente ponía delegados ahí. Las provincias eran 12 provincias, 14 provincias que eran las del centro norte. Las provincias más viejas, las provincias que dice la Constitución, las provincias preexistentes. Además la Constitución es con sedes, las provincias son preexistentes a la nación. Todavía en 1880 los tucumanos se sentían más tucumanos que argentinos. Es otra cuestión que también hay que ir trabajando y trabajando. Tenemos que tenerla en cuenta para saber cuál es el país que tenemos y por qué a veces nos pasan algunas cuestiones que nos pasan. Pero volviendo a eso, el ejército argentino y la mayor parte de los ejércitos nacionales de esa época tiene un cambio muy importante a los pertrechos militares y la energía. Entonces sale a la luz una generación de generales nacionalistas, industrialistas, que es la generación de Sabia, de Mosconi. El gobierno de Irigoyen, el gobierno radical de esa época, se hace cargo de alguna manera. En 1922 crea YPF, en 1926 crean, en el gobierno de Alvear crean fabricaciones militares, porque se dan cuenta que sin desarrollo de industria nacional era imposible la defensa, porque si, y después lo vimos en carne propia en el 82, sin la posibilidad, si le vamos a comprar las armas al enemigo, estamos en el horno, digamos, es como imposible. Y Perón es hijo de esa generación, que era Pistarini, Perón es hijo de esa camada de generales nacionalistas. En términos de defensa nacional y también en términos de antiimperialismo, que esto planteaba también una independencia de los poderes centrales del mundo. Porque acá también en esa época aparecen dos vertientes del nacionalismo. Un nacionalismo que hoy lo podríamos llamar de derecha, un nacionalismo xenófobo, o sea, que odiaba a los extranjeros, un nacionalismo anticomunista y antisemita, básicamente. Ese es el germen, por ejemplo, de la Liga Patriota, que rompía huelgas y rompía, además de huelgas, rompía cabezas de anarquistas y los mataban en algún caso, armaban los piquetes ante huelgas, juntaban gente para ir de los carneros, para ir a cambiar las huelgas a los muchachos que armaban el candombe en esos momentos. Y empieza a gestarse la otra, a partir de esta otra vertiente del nacionalismo más popular. En términos, si bien esto va a ser un poco más en el año 30, pero de alguna manera esta línea de generales nacionalistas defensores de la industria nacional son como el germen de lo que después va a
florecer con Scalabrini Ortiz, con Jaureche, con Homero Mansi, en otra vertiente, pero muy por ahí, con Abelardo Ramos, y lo que hoy se conoce como nacionalismo popular revolucionario, que planteaba una visión distinta. Una visión nacional, sí, pero antiimperialista. Unión nacional, tradiciones, pero contra el imperio, contra la oligarquía representante del imperio en la Argentina. Y con una visión también distinta de la democracia, que es una visión que después va a tomar Perón, que es la visión de soberanía popular contra el imperio y contra la oligarquía. La otra vertiente del nacionalismo se va a quedar con la imagen tradicional del gaucho. Primero los mataron y los corrieron con la campaña del desierto y los agarraban en leva como en Martí Fierro. Y después lo transformaron en un ícono del ser nacional. La imagen del estanciero con las bombachas, el paisano, es una construcción. Primero lo mataron a todos. Y a los que no lo mataron lo mandaban a los fuertes a pelear contra los indios y se terminaron los gauchos. Y después lo rescataron como la quinta esencia durante los años 30 se establece el día 10 de diciembre, creo que fue el día de la muerte de José Hernández, como el día de la traición. Y le pasó la guerra Paraguay donde tenían como moscas. Exactamente, o sea, digo, se entiende, ¿no? La cuestión de cómo, listo, ya está. Cuando me echaban los quinotos, el gaucho y se armaba la ley de leva, los que andaban por ahí, que les pedían el papel de conchavo, o sea, no se podía andar caminando por la calle si vos no demostrabas que estabas trabajando. Digamos, fue un Estado muy represor. Consiguieron la unidad nacional, pero a partir de apriete. Después lo van a repetir a partir de 1910 con el tema de la ley de residencia, de la ley de profilaxis, todo un apretonazo en contra de el inmigrante indeseable, donde el otro es estigmatizado y la mujer que andaba sola por la calle o estaba loca y la ponían en el hospicio o era puta, discúlpenme, y le aplicaban la ley de profilaxis que también terminaban así en un hospicio. Yo me había traído un punteo y no lo traje, entonces estoy tratando de ordenarme mientras funciona, pero creo que vamos bien, ¿no? No lo estoy ocurriendo. Temo irme mucho por las ramas y no terminar donde quería, pero me parece importante el contexto en el que empieza a pensar Perón. Todo esto es lo que empieza a... Perón es hijo de esta época, esto es lo que yo les quería plantear claramente. Con lo cual, insisto, y hace una elaboración y entiende también, al ser hijo de esta época, hace una lectura y lee perfectamente los cambios sociales. Que fueron dos básicamente, dos grandes cambios sociales que se producen en esta época en Argentina y que tienen que ver con grandes movimientos humanos. La primera es, a partir de 1880 hasta 1920 más o menos, ¿qué se les ocurre? Y tiene una inmigración italiana, Inmigración española exactamente. y otras menores. A partir del proyecto de país que tenían los fundadores de Argentina, este famoso tema para todos los hombres de buena voluntad que tienen a defender el suelo argentino, y la idea de Alberti, de Sarmiento, de traer gente. También ellos pensaban traer gente más bien rubia y del norte de Europa, y lo que vinieron eran los marginales europeos, anarquistas. Europeos más del sur y encima la mayoría anarquistas, socialistas, que venían escapándose de las persecuciones. Claro. Bueno, Sarmiento le traído las maestras yanquis. ¿Cómo? Sarmiento le traído. Sarmiento, sí, bueno. Y esto provocó un problema social muy grande. Esto que yo les planteaba de la ley de inmigración, la ley de residencia, que tenía que ver con esto, porque venía con mucha idea, por ejemplo, la Argentina llegó a tener el movimiento anarquista más grande del mundo. La Fora era eso, No. Sigue siendo, yo es que los quiero los anarquistas. Si alguna vez ahora viene el 1 de mayo, vayan a la plaza de Lorea, la plaza de Lorea que está ahí en Hipólito Yrigoyen y Pasco, y hacen siempre un acto ahí los anarquistas el 1 de mayo. Y sigue existiendo, la Federación Obrera Regional Argentina sigue existiendo y se juntan ahí los Ahí compañeros. fue donde masicaron a Falcón, ellos mismos. Radovicky era... Radovicky fue el que los mató a Ramón Falcón, que fue el que los reprimió en 1910, en la primera semana trágica. Pero bueno, no nos vayamos por ahí, impresionante la historia de los anarquistas. La de los anarquistas y sobre todo la de Perón con los anarquistas cuando le toca ir al sur.
También. Porque es donde él se hace peronista, vamos a decir, sale esta cosa peronista, porque Perón ahí es donde, al cruzarse con los anarquistas, en vez de matarlos, después los pone en otro lugar y no los mata. Y también es importante, lo del movimiento anarquista, por eso también lo traje, anótenselo en algún lugar, porque aunque ustedes no lo crean, el anarquismo y lo que devino del anarquismo que traían de Europa, el anarquismo básicamente. Trajeron una herramienta que fue fundamental. La prensa. La imprenta. La prensa también. Ideología, trajeron Ideología también. Los sindicatos obreros se metieron y... Ese es la palabra. La mayoría de ellos vinieron acá a formar Trajeron la organización sindical a la Argentina. Claro. Y aunque ustedes no lo crean, después lo vamos a contar, medio al final, pero les voy a, como dicen ahora los pibes, les voy a spoilear, me voy a spoilear a mí mismo. El sindicalismo tal y cual lo conocemos ahora, la columna vertebral del peronismo, viene de ahí. El sindicalismo se organiza a partir de los sindicatos anarquistas. Después va evolucionando y termina, hay una parte que se abre, sindicalismo revolucionario, otro que se hace anarcosindicalismo. Bueno, del anarcosindicalismo descienden todos los sindicatos que Yo creo conocemos. que también Quedó poco ahí se arma la adquisición del sindicalismo. Sí, ahora después vamos a contar. Lo que tiene el material, hay como un grafiquito ahí que explica más o menos cómo viene la cuestión, pero a lo que voy es que el anarcosindicalismo es la base del sindicalismo tal y cual lo conocemos ahora. Que ahora después le vamos a contar la historia, pero a lo que iba, ¿saben ya lo que iba? Estábamos con Perón, los generales nacionalistas, ahí estamos bárbaros. El tema de la inmigración. Y su historia, y su el tema de la inmigración. Bueno. Porque ¿cómo se resuelve la inmigración? ¿Cómo resuelve el Estado argentino esta cuestión de la inmigración? Además de la ley represiva. La ley de residencia fue terrible. Hubo mucha gente que venían con sentencia de muerte y acá los tipos decían este es anarquista y los mandaban de vuelta sabiendo que los mandaban a morir en Europa. Esto pasó en esa. No, la ley de residencia fue muy compleja. La cuestión de la residencia en Argentina siempre fue muy compleja. Y la ley de profilaxis, la cuestión esta de la institucionalización, que le pegó mucho, sobre todo a los pibes y a las mujeres. Que va a seguir, después una discusión que vamos a dar en la charla que viene, cuando veamos la discusión sobre, que vio el peronismo, que vio Perón, que vio Evita, sobre el voto femenino, sobre cuál es el rol de la mujer en la política, cuál es el rol de la mujer en la familia. Y ahí el peronismo, para variar, tuvo una posición revolucionaria. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. A lo que iba era a que el Estado argentino en esa época lo resolvió con dos elementos, con dos herramientas. Una me la dijeron por ahí. Una fue la educación pública, la ley 1420 de educación pública y gratuita. Que en una generación a los hijos de inmigrantes que no hablaban castellano, que no querían aprender, porque era ninguno de los inmigrantes, que su problema que tuvieron los socialistas, que no, vienen socialistas, vienen esto, se van a afiliar. La campaña del socialismo era convencer, a través de las mujeres, convencer a los tipos para que se nacionalizaran y se afiliaran y votaran al socialismo. Bueno, la mayoría no se quiso hacer eso, pero los hijos fueron a la escuela y los hijos de esos inmigrantes tuvieron otro elemento que también los ayudó a hacer los argentinos. ¿Cuál fue? El idioma. Además del idioma, que eso lo aprendían en la escuela. Pero El servicio militar. El servicio militar. Sí. Con esas dos herramientas, el Estado argentino, en una generación, en una cuestión que yo no le encontré precedentes en ningún lugar del mundo, hicieron argentinos, fabricaron una generación de argentinos, de familias que no hablaban, ni siquiera hablaban castellano, y que nunca habían querido aprender. Y otra herramienta creo que fue la ley de matrimonio civil que organiza todo lo que es las relaciones de la sociedad. También, sacada de la iglesia, exactamente. Ahí también hay una cuestión que tiene que ver, eso ya sería como meterse, pero es cierto, este gobierno conservador... La ley de estancia. ¿Cómo? Este gobierno supuestamente conservador oligárquico tiene estas cosas, la ley de matrimonio, la ley de registro civil, que le saca a la iglesia la potestad de manejar los nacimientos, nacimientos. Porque ahí la bronca era que la iglesia manejaba todo lo que era las muertes, los nacimientos y los casamientos, pero había muchos inmigrantes que no eran católicos.
Entonces había un problema porque no iban a enterrar a un no creyente y el no creyente tampoco quería que lo enterraran ahí. No los enterraban, mientras era una cuestión de la iglesia. Esto también es un invento de esa época. La Dirección General del Cementerio, el cementerio público, aparece en esa época. Antes iban de verdad a Camposanto, y a Camposanto, que estaban en general pegados a las iglesias, en la mayoría de las iglesias del pueblo y algunas de Buenos Aires, por ejemplo, la manzana que está al lado de la iglesia de San José de Flores, está construida sobre el cementerio de la iglesia. Porque antes estaba la iglesia y el Camposanto estaba al lado de la iglesia. Y ahí enterraban a los bautizados. Y a nosotros los tiraban en el campo, que era así de corta, digamos. Hasta que no se mete el Estado a legislar sobre esas cuestiones, era así como dice. Pero bueno, no importa. Esto también es importante, porque la iglesia, que después va a ser un actor importante, en este momento toma toma como un papel subsidiario. ¿Sí? Bueno, la cuestión religiosa es una cuestión personal y no tiene incidencia política. Hay como unos regímenes, pero se la bancan. Le sacan el poder del registro civil, le imponen la enseñanza gratuita, obligatoria y laica, y también medio que hay ahí unas cuestiones, por la ley 420 en un momento dice, en los primeros artículos, creo que en el artículo 4 dice, bueno, sí está bien, no se da, pero bueno, en contraturno, por afuera de la currícula, hay como una concesión. Imagínense, todavía hoy es laica y en Salta se sigue enseñando en las escuelas públicas religión, o sea, sigue siendo una cuestión compleja. Se negoció justamente como se negoció cuando se dicta la ley de divorcio, que fue la última gran pelea con la iglesia, se negoció que siguiera la materia de religión en las escuelas. Hasta 1960, por ahí estaba la materia de religión, no estoy seguro de esto, pero la materia de religión existía y no era cualquier religión. Sí, bueno, pero era medio extracurricular, estaba ahí. La tradición argentina sigue siendo tradición laica en términos educativos. Después siempre es vidriosa la relación de la Argentina, del Estado argentino con la... Hubo 4 o 5 reformas constitucionales, pero el artículo 2 nunca era el Estado argentino sostiene el culto. Aparte esa palabra rara, sostiene. Es un Estado confesional, es un Estado laico, pero lo sostiene. ¿Qué quiere decir? Bueno, pero lo seguimos sosteniendo. No sabemos bien qué quiere decir, pero lo cual no está ni bien ni mal, digamos, no hago juicio de valor. Pero son esas cosas que están ahí. Si volvemos a Perón, sabemos que la iglesia estaba comprada, ¿no? En el 43. Después va a tomar, ahora vamos a echarle eso, después va a tomar. Por eso ahora el ejemplo que en esta época estaban ahí afuera, no participaban. El criterio de la iglesia va a cambiar a partir sobre todo de Pío IX, va a cambiar a partir del año 30. Ahí sí empiezan a partir del auge del comunismo, del socialismo, empiezan a decir, bueno, tenemos que, y empiezan a hablar esta cuestión de la iglesia y del catolicismo como vertebrador de la vida social. Aparecen todas las organizaciones que tienen que ver con la iglesia. Aparecen los partidos demócratas cristianos, por eso les contaba el otro día, que es cierto, el peronismo tiene mucha afinidad con la organización de la iglesia, pero si fuera solamente eso, Perón se hubiera afiliado a la democracia cristiana y hubiera sido otra cosa. Aparece Acción Católica, aparece la Juventud de Obreros Católicos, los Ateneos Obreros Católicos, que todavía hay algunos que funcionan, en algunos, por lo menos yo conozco 2 o 3 que funcionan en la capital federal. Lugares de sociabilización de los católicos que planteaban esta cuestión y que empiezan a querer tener que ver mucho en la vida política de la Argentina. Bien. ¿Y cuándo cambia esto? ¿Cuándo empiezan a tener de verdad una incidencia clara en la vida política de la Argentina? La iglesia, el ejército. El ejército de Andrés, y después de la presidencia de Ortiz. No, antes. Pero arrancamos esto, cuando arrancamos la charla, ¿se acuerdan que dijimos año 30? Después fui un poco para atrás para situarlo. Me hice como una especie de rodeo, pero año 30 se produce el crack de la bolsa. La Argentina tiene una crisis económica, pero no porque tuviera industria, sino básicamente porque al haber ese crack de la bolsa pasa algo parecido a lo que había pasado en 1914, se detiene el comercio internacional. Entre otras cosas porque los estados centrales empiezan a ser proteccionistas. Los grandes estados centrales capitalistas empiezan a proteger su economía. Es por lo endeble de lo que es el modelo exportador argentino. Exactamente. Cada quiebre internacional hace que el modelo argentino exportador tambalee. Si bien es un modelo exitoso del 80 al 14, del 14 en adelante, un quiebre de la guerra, otro quiebre de
el Sí, 30. el tema de la Otro sustitución de quiebre en el 45, el información. modelo agroexportador tambalea. Por eso empieza, es buena intervención, porque empieza a mostrar las falencias del modelo exportador. Porque de verdad el modelo exportador lo que planteaba era, vendíamos materias primas, básicamente del campo, o sea, carnes y granos, y comprábamos todo. Empieza a haber algún incipiente, pero básicamente cuestiones ligadas a la industria alimentaria, básicamente. Pero después acá no había nada. Traíamos todo de afuera. Empieza a haber algún pequeño movimiento después de la guerra del 14, porque ahí Claro. hay alguna, pero tampoco era, no Pero fue una es política del industria Estado, boliviana. y tampoco se puede establecer ni siquiera como una industria, eran talleres. Claro, pues, Hoy sería algo así, diría, en el lenguaje pro serían entrepreneurs, emprendedores. Tipo que, bueno, no hay pirulines, bueno, me pongo a fabricar pirulines, porque de la guerra no me lo pongo traer más de Europa y bueno, fabrico pirulines y empieza a haber una pequeña, básicamente, industria de servicios, todos los hijos de los inmigrantes, o los inmigrantes mismos, talleres pequeños, tipo que arreglaban ruedas, empieza a haber, porque también las ciudades generan su propio mercado y su propia demanda de laburo. Estos son los sectores medios que después van a apoyar, bueno, que son los que apoyan durante 1916 hasta 1930 el radicalismo. Sectores medios urbanos que empiezan como a establecer por parte de los hijos de los inmigrantes, además de terminar la primaria, después empieza el sueño de mi hijo el doctor, quieren ir a la universidad, provocan de alguna manera la reforma universitaria del 18, se empiezan a irrumpir en la vida política de la Argentina. Esos son los hijos de los inmigrantes. Pero a partir de 1930 pasa otro fenómeno que trae esta segunda crisis. La migración interna. La migración interna. sí, eso fue importante. Que no, se produce como dos cuestiones. En los propios campos, porque al caer el modelo agroexportador empieza a expulsar Mano de obra y empieza también a viene generarse también ahí sí una industria un poquito más armada. Sí. Empieza lo que se denomina ISI. La industrialización por sustitución de importación. Exactamente. Sí, sí. También es claro ponerlo acá porque después el peronismo lo va a transformar en una política de Estado. Pero esto es algo que aparece silvestremente, no fue una política de Sí, Estado. para mí fue novedoso porque no sabía, pensé que todo comenzaba esta parte con el peronismo y sin embargo en la década del 30 No, hay que reconocer aparece, hay eso. que reconocerlo, eso no. Perón inventó muchas cosas, pero eso no. Pero eso no estaba. había que Lo interesante es que reconocerlo. después lo transforma en una política de Estado. Y entra como argumento antigorila porque las villas empezaron en esa época también. Sí, No, la gente que la venía. de... La villa como la conocemos ahora, la villa La que de estamos Retiro. usando, la migración nada más que la conocemos en el sistema chorizo. Que eran unas Los villas de conventillos. 400 personas dentro de... Conventillos, sí, no, la cuestión habitacional es cierto, es cierto. Hay también ahí, pero digamos, lo que hoy es la Villa Miseria es esta gente que viene, igual que hay muchos torrantes. ¿Ustedes saben de dónde viene la torrante? Fábrica de ¿Y caña. qué? Claro, en la fábrica de caño, que cuando creo que estaban tirando las cloacas nuevos, el sistema de agua y yo, y eran unos caños que estaban en el puerto, unos caños inmensos, y lo fabricaban a Torrant, era el nombre de la fábrica. Y la gente dormía ahí, Entonces de ahí vivían ahí viene- son naturales. a Torrant. Es como viajar a lo croto. Como viajar a lo Croto, digamos, porque le permitía a la gente sin dinero viajar en los trenes, el gobernador Croto, entonces viajar a lo Croto, entonces después Croto terminó siendo un apelativo para el tipo que no tiene palillera, el tipo que no tiene plata y viaja de gorra en el transporte público, o anda por ahí por la calle. Bueno, También a los peones golondrina viajaban a lo croto, ¿no? Es decir, claro, es que de alguna manera habían puesto por eso. Claro. Porque hay otra cosa, los gobiernos conservadores, bueno, hay un golpe de Estado en 1930 en este contexto. Un contexto mundial en el cual también se había puesto en cuestión el tema de la democracia. ¿Por qué? Porque este gobierno oligárquico había puesto en 1902 una ley que reconocía el voto universal, secreto y obligatorio. Universal más o menos porque era para mayores, varones, mayores de 18 años. Las mujeres recién van a votar en 19... 59. Bueno, no, en 1952, en el 47 es la ley, en el 52 votan. Me fui al 59. Y ahí se terminó la democracia en Argentina. Eso es. Malo. Vas a ligarla, Ahí empezamos los problemas. Pero bueno, después tuvimos a Cristina, que más o menos nos redimió. No para muchos. Pero ¿qué pasó? Cuando se termina el fraude que era el modelo anterior, el modelo que era de un solo partido, digamos Unicato, el modelo, el orden conservador.
estamos hablando del Pacto Autonomista Nacional, el PAN, un solo partido notable que participaban los gobernadores. Y simplemente se juntaban y decían, bueno, ¿quién va a ser el próximo presidente? Vos. Y ahí se iban juntando, iba uno, iba el otro. Y ahí surge el radicalismo en pelea con eso. El radicalismo surge como un elemento subversivo en la política argentina. Revolucionario, en 1890, revolución del Parca, los tiros. Y siguen a los tiros también en el 32, que es la última levantamiento que tiene en contra el gobierno de facto de Uriburu, que fue el primer gobierno de facto en Argentina. Claro, Jauretche escribe sobre eso. Que se lo recomiendo. Jauretche escribe un poema que se llama El Paso de los Negros, porque Jauretche peleó ahí. Jauretche es un tipo raro, duelista, pero el tipo era un tipo de acción, de verdad, se calzó el fusil y fue a pelear ahí contra... Perdieron, estuvo preso, se tuvo que ir a... Él que lo organizó fue el coronel Pomar. Eran radicales. Después se van a transformar en otra cosa, pero en ese momento era a lo que voy es que lo que se da cuenta la oligarquía, lo que tiene el poder económico en Argentina, es que con esa ley lo que pasaba era, si la respetaban, era que ganaban siempre los radicales, se ganaban siempre los sectores populares. ¿Sí? Esa es una de las razones, no fue una razón económica, porque la Argentina en realidad sale muy rápido de la crisis del 30. Como somos un país periférico, aparte, de verdad, Dios es argentino, un par de buenas cosechas, eso sigue funcionando así, nos guste o no nos guste. Por eso a veces, después cuando lleguemos a la época actual, vamos a discutir un poco eso. Porque el modelo aeroportador, tenemos que seguir dependiendo. Después que hacemos con la guita que viene, bueno, hagamos industria para no depender, pero si lo tenemos y es una ventaja, hay que aprovechar. Pero más allá de eso. Sí, el tema es quién lo aprovecha. ¿Cómo? El tema es quién lo aprovecha. La discusión es por el excedente. Obvio. Y ahí eso es lo que también hace el peronismo y cambia la ecuación en la Argentina. El tema es quién se apropia del excedente. Porque la Argentina es cierto, en la primera década del siglo XX, era la tercera economía mundial. Pero insisto, La Plata se la gastaban viviendo 6 meses en Europa y 6 meses acá, haciendo palacios fastuosos, eso, tirando manteca al techo. Así que lo mismo. Tenemos un ejemplo del presidente. Tampoco, está bien, pero eso vamos a hablar, estamos hablando... Ya vamos a llegar. Sigue lo mismo, él está cuando hace frío acá, se va a Ya vamos a llegar. trabaja 15 días se va para allá. Me estoy yendo muy largo, ¿no? ¿Está bien? ¿Se están aburriendo? No, pero ese es el tema que es apasionante esto, pero claro, no va a hablar a la madrugada acá. Está lindo que traiga. No, pero yo creo que si no contextualizamos estamos bien. Sí, para hacer toda la industria. A lo que iba era esto, que el otro gran fenómeno, estaba hablando de eso, fue la migración interna. A partir de esta industrialización por exportación que empieza a plantearse más fuertemente ya en la década del 30. Ya por ejemplo con mucha inversión, ahí sí hay inversión extranjera. Por ejemplo empiezan a venir las empresas, no antes que eso, empiezan a venir muchas empresas norteamericanas. Viene Goodyear, viene Firestone, viene Johnson & Johnson, viene Tusilo, vienen muchas empresas extranjeras. Extranjeras no, norteamericanas, otra cosa porque la élite argentina, la oligarquía argentina seguía viéndose a sí misma como teniendo una relación privilegiada con Gran Bretaña. Y eso fue la que la llevó a firmar el año 32, que mandamos a un 34 años, se me escapó, mandamos al vicepresidente, hijo de Julio Argentino Roca, a transar con Inglaterra el famoso Pacto Roca-Rusia, por el cual Inglaterra se comprometía a comprar el 85% de la carne que producía la Argentina, pero con algunas condiciones, entre las cuales estaba hacerlo a través de los frigoríficos ingleses, y nos comprometimos también a comprarle los rieles y el acero y el carbón para las máquinas de los ferrocarriles. Y no le íbamos a tocar las tarifas. Y no me acuerdo qué otras cosas más. Todo para que dijeran que somos una perla más del Imperio Británico. Pero ¿qué va pasando? La inmigración interna empieza otra vez, así como había pasado en las primeras 2 décadas con la inmigración, esto también cambia socialmente la Argentina. Porque con la gente que viene de afuera, que se funde con los laburantes que venían hijos de inmigrantes, que no hacían anarquía,
se genera un nuevo sector obrero al cual le pasa algo parecido que le había pasado a los sectores medios. Se genera una nueva masa, en este caso de trabajadores, que miran el sistema político. Ya era un sistema político corrupto porque estaba ahí funcionando el fraude patriótico, porque eso se les conté. Ellos sabían que si dejaban votar a todo el mundo iban a seguir ganando los radicales. Entonces, ¿qué hacían? Uriburu dura muy poco. Uriburu tenía un proyecto fascista corporativo, al cual Perón, que participó de esa revolución, se opone. Quería imponer una constitución, que es más, quería cambiar la constitución, quería plantear una constitución fascista, corporativa, en la cual la representación fuera a través de las corporaciones, sin democracia liberal. 2 años dura nada más. Claro, De termina 1930 a 1932. 1932, se conforma un partido llamado Concordancia, donde estaban algunos radicales antipersonalistas, o sea, anti-irigoyenistas, como los conservadores. Después se va a sumar a la Concordancia a algún sector del Partido Socialista, y van a ir con la oposición del Partido Demócrata Cristiano y algunos socialistas de Palacio, digamos. Y se restablece de alguna manera el sistema democrático. Se restablece a partir de esta cuestión de lo que ellos llaman el fraude patriótico. ¿Y por qué fraude patriótico? Porque para ellos son la patria y tenían que ganar. Además de eso, Eso se mantiene. era porque lo que estaba mal era la democracia. Porque si votaban estos cabezas de tacho, seguían votando porque es un argumento que va, No querían como es la voto- grieta. voto O sea, calificado. lo que después se va a plantear y se va a seguir plantando ahora. Cuando gana el peronismo pasa lo mismo ahora. Si estos cabezas de tacho votan por el choripán, votan por la NEDU, votan por la... negra, Exactamente. pata sucia. Exactamente. Y ese es el mismo criterio que aplicaron en ese momento. Entonces, ¿qué era? Para defender a la patria, que era seguir entregando a los factores de afuera. Y tenemos que hacer trampa. Por eso estaban convencidos. Esto venía con apoyo de afuera también, así de Inglaterra, Estados Unidos, la idea de mantenerse así. En realidad, Inglaterra y Estados Unidos. No, sí, con Inglaterra creo que sí. A Inglaterra le convenía el sistema porque ellos seguían haciendo negocios. En realidad lo que ellos privilegian siempre son los negocios, digamos. Se meten en política cuando les pateas el avispero. Sea pro, sea en contra, cuando le tocas alguna cuestión, ya no le importa. La democracia. Si vos le das bola, está todo bien. Es como ahora, ¿por qué nadie se mete con la democracia en este país? Por en Albania. Es un país muy pobre que está frente a Italia. Porque no tienen nada. No tienen rubí, no tienen esmeralda, no tienen petróleo. No sé para qué existe. Ni con nada. No muestran nada. Bueno, Los albaneses tienen barco. el único, esto decía, esta, si queremos en términos de sociología política, esta masa disponible que hay, que se arma durante la década del 30, de obreros, básicamente urbanos y algunos del campo, lo que no tenían era representación política. Esta era la cuestión. O sea, lo mismo que había pasado en su momento cuando aparece el radicalismo, que termina representando a un sector político que eran los hijos de los inmigrantes, más la naciente clase media urbana. Ahora se estaba conformando un nuevo sector social, que son los trabajadores, que no tenían representación política. Iban a votar y decían, ¿qué es esto? Y no, está el Partido Demócrata Progresista, que era más o menos piola, pero se prestaban, porque sabían que había trampa, pero como eran senadores, eran diputados, avalaban. ¿Entienden? Los radicales iban y venían, después algunos radicales transaban, estaban ahí, después la concordancia se hizo más grande, había algunos socialistas, había algunos comunistas, era una especie de cosa que repartía cargos, pero la democracia no existía. Y esta gente no tenía una representación política. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez se le empieza a hacer más difícil a los que conducían la década infame, a los poderes fácticos, a hacer trampa. Ya cuando después de Justo viene Ortiz, que Ortiz se enferma, ya en la elección de Ortiz, el mismo Federico Pinedo, tío, no es el mío, creo que es el tío, el nieto, no me acuerdo. Dice, está bien, está todo bien, y hay un escrito que yo no se lo traje, como bueno, estamos exagerando, digamos, está bien un poco, pero como que el mismo tipo reconoce, así no es, vamos a tener que arreglar alguna cosa, porque había tíos muertos, porque había ya, viste, era demasiada cuestión. Hay testimonio, o sea,
No era ya como antes que ya votaste, no. Como era el ejército y como era el aparato del Estado, directamente en el correo cambiaban las urnas. Hay fotos de urnas que las abrían y estaban atados. Era descontrol. En algún lugar había tiros, de verdad. Aparte lo llevaban a votar. Sí. Además, pero ya al final ni siquiera eso. Había lugares que sí lo llevaban y la gente votaba, que yo, pero después en el palacio del correo lo que hacían era, viste, bueno, acá en la urna 1, viste, tirámela y ponía la otra, y cerrame la 2, y era así. Y terminaban a los tiros todo el tiempo. Por esta cosa también quiero poner en énfasis. ¿No? La política argentina nunca fue una cuestión muy tranquila. Ahora es más parte del folclore, pero siempre fue. Tenemos una tradición de violencia política que no podemos obviar. A pesar de que Perón planteaba que entre el tiempo y la sangre, los peronistas preferimos el tiempo. Pero en determinadas circunstancias en ese momento era y esto se lo traigo porque vamos a terminar hablando del 7 de octubre, que hay ahí también un quiebre. Que a veces funciona y a veces no, en ese momento funciona. Bueno, mi teoría, y la de muchos, la mía, es que el único que lee esta realidad es Perón. Y un grupete que se había formado en esa época, que se llamaba Grupo de Oficiales Unidos, un grupete de oficiales, que tampoco está muy claro si era ese el nombre. Lo tomamos así como, pero eso era como era secreto, porque después gran parte de las cosas que salen del GO las escribe Perón. Y bueno, hay que decirlo, nos cuenta como una épica, y está bien, digamos, si lo dice eso la revolución, le vamos a dar la licencia que cuente la historia como me parece. Pero hay otros escritos que plantean otro nombre que ahora no los acuerdo. Grupo de operación, alguna cosa así, pero era básicamente... Era secreto porque si no iba preso como por Perón. Era secreto. Sí, pero porque si vos lo divulgabas iba preso, y Perón fue preso por eso. No fue preso por otra cosa. Fue preso por otra cosa. Yo tengo acá una teoría. Hay un video lindo que usted no ve, que estaba ahí en la ciudad de, acá en Moreno, en la universidad, donde pasaron el video de Perón 35-45. No estaba yo. Está muy lindo eso. Vamos a buscar. Bueno, a lo que voy es esto. Este grupo de generales empieza a ver y empieza a hacerse cargo de la crítica a este sistema. Y empieza de alguna manera a pergeñar ideológicamente lo que ellos después llamaron la revolución del 4 de junio de 1943. Revolución entre comillas todavía. Esto lo vamos a decir dentro de un rato. Perón mismo, en este librito que yo les recomendé el otro día, del cual no lo traje ahora, otra vez, cuando cuenta esto, Perón reconoce que él es el que escribe la proclama del 43. Y plantea la necesidad de restaurar, y acá establece de nuevo, establece por primera vez, por lo menos explícitamente, esta cuestión que él después va a trabajar mucho, que es esta cuestión de la restauración. Él plantea, se lo conté la semana pasada rápidamente, que la humanidad, la filosofía peronista es una filosofía humanista, se pone al hombre en el centro. Que la humanidad tiende a la evolución, es como una especie de sino inevitable, la evolución. Y cuando los sistemas políticos y sociales no siguen la evolución natural del hombre, son necesarias las revoluciones para ponerlas en fase. Se lo plantea como una revolución es una restauración, pero en este sentido, no una restauración de valores viejos, de volver a... No. Dice, la sociedad plantea determinadas cuestiones, porque esta es otra cuestión también. El peronismo, Perón, lo plantea y lo va a tener perdido con más claridad cuando terminemos la charla en el Proyecto Nacional. Plantea que la ideología, las ideas del peronismo salen del pueblo todo el tiempo, son inescindibles. No es el peronismo, no es el dirigente el que transforma la cabeza de la gente. Es el dirigente, es el peronismo el que interpreta a cada momento lo que expresa el pueblo y lo transforma en política. Siempre bajo la bandera del peronismo, la cuestión de la justicia social, soberanía política e independencia económica. No cambia en ningún momento. ¿Entiendes la cuestión? Y acá donde muchos le entran en la crítica, siendo un pragmático, y es al revés, no es una cuestión de pragmatismo.
Y después se trata, por supuesto, de conducir este mosaico tan raro que son las sociedades, porque no hay sociedades absoluta y totalmente homogéneas. Y la Argentina menos todavía. Y esto lo vamos a ver ahora dentro de un rato. Tema sindicalismo, le habíamos dicho que tiene una raíz le hago cortito, tiene una raíz anarquista, que se va transformando, básicamente porque tiene que ver con la pelea. Los conservadores, a pesar de esto que hacían trampa y yo, son tipos inteligentes. Y también leen, en parte, lo que no leyeron en la construcción que estaba haciendo Perón, pero leen en parte cuál era el problema de la época, y por ejemplo transforman al Estado en un Estado interventor. El Estado que interviene en la economía tampoco es un invento de Perón, del peronismo. Empieza antes. En la década del 30. Exactamente. Los conservadores de la década infame crean el Banco Central. Sí. Los conservadores de la década infame crean la Junta Nacional, la Junta Reguladora, la Junta Nacional de Grano, de Carne. Por supuesto, las crean para regular los precios, para beneficiar a los poderosos. Después Perón la va a transformar en otra cosa, en una política de Estado, decir, bueno, virtuosa, quedarse con el excedente y reinvertirlo en la industria, o, como decía algunos estudiosos con los cuales coincido, democratizar el bienestar. Esa fue gran parte de lo que significó la revolución peronista a partir de 1943. La democratización del bienestar. A partir de pensar, y Perón esto lo tenía claro porque lo vuelve a plantear y funcionó, el 74 funcionó con él vivo, esa que bueno se murió. El motor de la economía, o sea, el plantear el crecimiento a partir de los salarios, y no a partir de los beneficios. Yo no soy economista, pero hay como dos motores de la economía. Plantearse, bueno, el crecimiento económico a partir de priorizar los beneficios, eso puede ser un sistema liberal, bueno, lo que me interesa es lo que ganen los empresarios. Y el otro sistema, que es el que todo el tiempo dice el peronismo, que lo reeditó Néstor y Cristina, es democratizar el bienestar a partir de los salarios. ¿Que provocan pujas distributivas? Sí. ¿Que provoca que los sindicatos muestren los dientes y hagan huelgas? También. Porque además es esto, ¿cuándo más hacen huelga los sindicatos? ¿Cuando las cosas están bien o cuando las cosas están mal? Cuando están mal o cuando están bien. Cuando están bien, hay algo para reclamar. Cuando están mal es que nadie están asustados como ahora y están viendo O negocian los dirigentes. Sí, no califiquemos, pero es como decir, ahí está, otra vez, la columna vertebral. Los tipos tienen que cuidar su organización. No son el Che Guevara. Los cuales están formados en eso. ¿Por qué? El modelo que venía de Europa eran los sindicatos atados a partidos políticos. Los socialistas tenían su central obrera, los comunistas tenían su central obrera. Y acá también hay un intento. Había una cosa llamada CUSA, que eran los comunistas, los socialistas tenían la suya, los anarquistas la FORA. Y hay un sector que ve, sobre todo capitaneado por tres gremios grandes de servicios, que eran los ferroviarios, los portuarios y los trabajadores marítimos. ¿Por qué les parece que eran fuertes? Porque era una economía exportadora, si ellos paraban, y entonces el Estado, los conservadores que no eran salame, y los antes radicales se dan cuenta que no lo tenían, a eso no lo podían fusilar. Era mejor arreglar, y los tipos se dan cuenta. Ah, tenemos medio como la manija de la pelota. Y conseguían mejores salarios, conseguían... A los demás los cagaban matando. Es muy claro la semana O pasada. sea, transaron desde el nacimiento. ¿Cómo funciona este sistema? No, ahí está, eso es importante. Si vos querés llamarlo así, pero nacieron así, están formados para eso. No les podemos pedir otra cosa. En principio, No es que fue cambiando. Al principio. Nació, más Porque o menos, nacieron haciendo eso. Y yo no sé, eso digo, yo no sé si a estos sindicalistas y a estas estructuras sindicales le podemos pedir otra cosa. Digo, para no apresurarnos el juicio de valor, entiendo lo tuyo y yo a veces también me agarro como una calentura. Esos sindicatos, que cuando llega Perón, la CGT se funda, se unifica en el año 32 o 33. Es la primera antecedente de una CGT unificada, la Organización General del Trabajo, en la cual confluyen todas las tradiciones distintas, el anarcosindicalismo, el sindicalismo que venía del PC, el sindicalismo del socialismo. De hecho, Aníbal Borlenghi, que fue ministro de Perón, era dirigente socialista. Ahora esto, no hubo un minuto cero, había un montón, eran dirigentes que tenían vida política y se suben al peronismo. Socialistas, comunistas,
Conservadores pocos. Hay también una idea de que el peronismo trajo y agarró a muchos funcionarios de la década infame, y no, en su mayoría son gente nueva, construida en estos 3 años que van del 43 al 46 o al 45. Ahí hay una construcción de verdad, por lo menos proto-revolucionaria, porque mi concepción es que se transforma en revolución, la revolución del 4 de junio del 43 por el 17 de octubre. El 17 de octubre de la mañana, Perón era un golpista fracasado, no era un revolucionario. Pero esto lo vamos a ver. Ahí lo dejé muerto, ¿no? Pero es verdad, si no hubiera aparecido a la gente, ya está. Escribe una carta que dice negrita, no vamos a Chubut, ya está, ¿viste? Lo ganaron. Vamos a tomar unos mates. Y toda esa historia. Pero volviendo a la cuestión. Este Perón es el que genera, junto con este grupete de oficiales nacionalistas, el golpe de Estado. Que en realidad el primero que ponen, que empieza siendo, es una mezcla de todo, ¿no? El GOP que empuja, y también hay una interna, porque el Ramón Castillo había pasado a retiro a Ramírez, que era el ministro de Guerra, y entonces también parte de la oficialidad se levanta por esa cuestión, una cuestión más interna que por una cuestión más política. El GOP estaba ahí, pero eran rangos intermedios. De hecho, que después toma Perón se cae una revolución, del 4 y el 5 que termina nombrando, digamos, después termina siendo Edelmiro J. Farrell el presidente de ese momento, en el cual los generales del ejército toman los principales lugares en la administración pública y construyen un poder, que eso también está muy poco estudiado, por ejemplo al interior de todas las provincias. Mandan delegados a la mayor parte de los municipios, que después se van a transformar a los intendentes, pero ahorita hay como un armado de lo que después va a ser el germen de lo que después se va a convertir en el partido peronista. Que primero va a ser el Partido Laborista, después va a ser, en segunda instancia, Partido Único de la Revolución Nacional. Ustedes sabían que el peronismo como tal tuvo 2 nombres. El laborismo se disuelve y Perón funda una cosa que llamó Partido Único de la Revolución Nacional, al estilo Revolución Mexicana. Y después se transforma en Partido Peronista. Ahí hay como es una construcción también, ver cuál es con qué la construye, qué hace, pero sí tenía claro que el protagonista eran los sectores obreros. Acá te quería tirar algunas cosas que dice Perón en el año 43. Por ejemplo, él empieza como secretario de Trabajo y Previsión, que antes era una dirección nacional, y ahí construye su política, después fue vicepresidente y después termina siendo además ministro de Guerra y vicepresidente. En el 44 dice: personalmente, con el apoyo del excelentísimo señor presidente de la Nación y del gabinete que colabora... No, esta no era. Ponete los anteojos, te va a venir bien. Claro, Me encanta, Me equivoqué de hoja. es coqueto. No tenemos la costumbre de prometer, sino de hacer. Por eso no vengo a prometerles nada. Ustedes verán a través del tiempo las realizaciones que nosotros ejecutaremos. Irán viendo día a día el progreso respecto de los problemas que la clase trabajadora de nuestro país viene planteando desde hace 20 o 30 años sin ningún resultado. Sería inútil que yo tratara de explicar cómo hemos cumplido con ese postulado, que encierra todo el contenido social de la revolución. Yo prefiero seguir como hasta ahora, sosteniendo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Esto está en el 44. Una de las cosas que hace Perón era que hablaba casi semanalmente en los balcones de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Iba a los actos, insisto, ve a este sector social que no tenía representación y se hace cargo de esto. Porque esta masa de poder estuvo en todos lados. El populismo, como se lo conoce también peyorativamente, yo reivindico al peronismo como un populismo, no sucedió solamente en Argentina. Hubo un populismo en Brasil con Vargas, un populismo en México con Lázaro Cárdenas. Ahora, también nos tiene que dar a pensar que el único de esos populismos que sigue vivo hoy como factor de poder en Latinoamérica es el peronismo. El varguismo en Brasil desapareció con Vargas. Bueno, cuando se mata
tiene como una especie de primavera, por eso gana las elecciones su delfín Kubitech, pero en México desaparece con Lázaro Cárdenas. En el AFRA llega hasta Alan García y también desaparece. Pero el APRA no tuvo el gobierno, entonces no podemos calificar como populismo. Y hay otro populismo chiquitito en Chile, con Ibáñez, pero llegan hasta ahí. O sea, una camada también de generales, Lázaro Cárdenas era un general, Vargas no, pero tenía muchas relaciones con el ejército, de estos generales nacionalistas que ven en el desarrollo de la industria nacional la posibilidad de la defensa. ¿Se entiende? Pero también, insisto, tenemos que pensar esta cuestión de la idea y de la ideología en función de la permanencia. El único populismo que sigue existiendo en América Latina es el del peronismo. Digo, para también poner en valor la gesta y las posibilidades que tiene el peronismo todavía como fuerza política. Quizá en función de esta cuestión tan sencilla, que los postulados son sencillos, básicos, que es antioligárquico, que es antiimperialista y que en definitiva sigue planteando lo que dice la primera verdad peronista, digamos. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. A partir de, bueno, lo que realiza Perón como secretario de Trabajo y Provisión es una revolución. En principio porque pone en valor un montón de cosas que ya estaban, pero las pone en ejecución. Las 8 horas que estaban, pero no se cumplían, nadie daba bola. El sábado del mes que no se cumplía, nadie daba bola. Un evento revolucionario es la sanción en 1944 del Estatuto del Peón, que no tenían, que después fue derogado, porque saben que fue derogado por la Junta Militar, el Estatuto del Peón. Entonces no fue derogado. Bueno, no, sí, fue derogado. No fue derogado porque la comisión de... No, pero después Bueno, no. Entonces, si nos tenemos que hacer cargo de todo lo que hacen 3 tipos, que derogaron el país. Es lo que pasó. No, pero no es legal. Estamos pagando deuda que los tipos agarraron y que nosotros no la teníamos. Está bien, se dejó de aplicar. Se dejó de Pregunta así. No fue derogado nunca. Fueron los 3 tipos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo los que agarraron y dijeron de hacer esto. La Constitución del 49 la derogaron por un mando militar y no rige. Vengamos mucho más acá, estamos hablando del 76. Pero bueno, lo que yo planteaba era que ya le dije nada, el gobierno que repone el Estatuto del Peón es el gobierno de Cristina Kirchner. Como para recuperar esta cuestión del 2016 hasta el 2006, casi 30 años después. Y era cuestión esto, digamos, hora de trabajo, porque el campo se elaboraba de sol a sol, un techo para cuando lloviera, digamos, cuestiones muy básicas y muy centrales que tienen que ver con derechos básicos. Pero, por ejemplo, instaura definitivamente las convenciones colectivas de trabajo, el aguinaldo, pero instaura también desde el 43, hay un montón de herramientas que van del 43 al 45, después la va a usar Perón para... Perón empieza a estructurar un poco el futuro gobierno Absolutamente. en ese periodo. El Banco Industrial, que es un banco que después lo van a usar para dar crédito a las industrias, es una creación del gobierno revolucionario del 43 al 45. Y la relación con los sindicatos es de esta época. En estos años había 700 convenios colectivos de trabajo por año. Se firmaban con distintos sindicatos. Esto también es lo que explica de alguna manera la peronización de los sindicatos y la adhesión, vamos a ver hasta dónde, de los sindicatos a la conducción del Perón. ¿Se entiende? O sea, había un plan claro y preciso de Perón y la gente que laburaba con él, Mercante, Lucero, que también empieza a generarle ruido hacia el interior de la oficialidad, porque no eran todos lo mismo. Eso es lo que provoca, y no el hecho de que perteneciera al GO. Es más, es una anécdota. El problema que trae la renuncia de Perón es el nombramiento de un coronel al frente de Correos y Telégrafo, de lo que sería el Correo Central. Perón tenía un candidato y el otro sector militar tenía otro. Y le van a decir, no, mira, pero Farrell quiere tal otro, y dice, no, lo ponemos, vas a ver que el lunes yo voy y lo pongo, y por eso le piden la renuncia. Es una cuestión, pero que venía con otras cosas. Hay que tener en cuenta, y acá vuelvo a plantearlo si quieren en términos actuales, la anécdota ya estaba instalada. Este gobierno tenía sobre su cabeza el mote
que después se transformó en leyenda negra, del fascismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no declaraba la guerra alemana. Sí, fue eso. Respetando a la La alianza alemana. Italia. O sea, no respetaba teóricamente la posición argentina dentro del occidente cristiano, aunque este gobierno lo que hacía era simplemente mantener una posición que ya venía de la época de Irigoyen. Sí, no era Irigoyen también mantuvo la neutralidad argentina en la Primera Guerra Le Mundial. convenía a Inglaterra porque los barcos mercantes argentinos llevaban carne, productos Exacto, a Inglaterra y los del eje no lo tocaban. Entonces empieza a ser tildado de fascista y empieza a generarse esta cuestión de los partidos políticos tradicionales que no entendían voy a hacer otra palabra, esta crisis. Mientras te sale, los brasileños mandaron que le declararon la guerra al eje, mandaron un batallón y no murió ninguno. No. Y una cosa que decía Jabones hace 10 años, el animémonos y vayan, no pará, no vayamos a la guerra porque... Pero digamos, no voy a decir que bajen porque es la que me sale, o sea, un punto de ruptura. Sí, Porque es muy técnica la palabra, no me da un problema. Ahí Inflexión. está, inflexión. Está bueno que vaya. Es un neologismo por eso. No, bueno, se la puede caer. No, pero... Los partidos tradicionales no lo ven, y ven porque, por ejemplo, era la política de ese momento, los frentes populares contra el fascismo. Y Perón y todo lo que expresaba era el fascismo para estos tipos. Y eso empieza a prefigurar lo que después fue la Unión Democrática. El Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el radicalismo, el Partido Demócrata Progresista. Todos empiezan a confabular en contra de Perón y también a hacerle coca a muchos generales de la Revolución de 43 para que lo raleen a Perón. A fines de septiembre hay una movilización, hay casi 250.000 personas en la calle. La Argentina es un país que se moviliza, pidiendo el fin de la dictadura fascista y la renuncia de Perón. El vocablo era nipo, nazi, falango, peronista. Claro. El neologismo que había inventado para definir el peronismo de esa época. Nipo, nazi, por Japón, por Alemania, bueno, pues. O sea, había ahí pero esto expresaba la vieja política. Y Perón, la nacionalista, pero con una sensibilidad social, ve la otra cuestión. Ve que la cuestión pasa por la dignidad del ser humano y la dignidad de los trabajadores. Y esto es lo que empieza a construir desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Con los convenios, Sí, después es cierto, porque esto es real, lo habían planteado los socialistas, está bien. Pero lo dice por Perón. Perón nunca dijo, yo lo inventé, pero estaba ahí. Las 8 horas de trabajo se estaban de antes, pero se hacen efectivas durante este periodo. Pero le cambia la correlación de fuerza y ahí es cuando Perón tiene que renunciar. Y renuncia de una manera, como yo decía, es raro. Yo, después cuando lo plantea él, lo escribe, pero ahora le voy a leer el texto de la renuncia de Perón. Estamos empeñados en una batalla que ganaremos porque es el mundo el que marcha en esta dirección. Esta idea a través de la evolución. El mundo va para allá. Inevitablemente vamos a llegar ahí. A lo sumo va a haber que corregir y hacer una revolución para llegar ahí. Es inevitable que el mundo vaya, ese es el planteo de Perón, a un mundo más igualitario y de repartir mejor la torta. Que de eso es lo que se trata. Por eso el peronismo termina haciendo el famoso 50-50. Distribuir la riqueza de igual manera entre el capital y el trabajo. Plantea un capital humanizado. Por eso también es anticapitalista en algún momento, en algún punto. Porque no es capitalista en función, no es anticapitalista en función de que nadie está en contra de la propiedad privada. Pero sí está en contra de un capitalismo que privilegia los beneficios solamente. Los beneficios de los empresarios, los beneficios de los que más tienen, los beneficios de los pocos. Por eso habla de un capitalismo humanizado. Hay que tener fe en esa lucha y en ese futuro. Al dejar el gobierno, pido una vez más a ustedes que se despojen de todo otro sentimiento que no sea el de servir directamente a la clase trabajadora. Desde anoche, con motivo de mi alejamiento de la función pública, ha corrido en algunos círculos la versión de que los obreros están agitados. Yo les pido que en esa lucha me escuchen. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Por ello les pido que conserven una calma absoluta y cumplan con lo que es nuestro lema de siempre, del trabajo a casa, de casa al trabajo y del trabajo a casa, y con eso venceremos, plantea Perón
el 10 de octubre del año 45. Bueno, ahí están los episodios que más o menos todos conocen, lo mandan a Martín García, empieza a haber una agitación importante por debajo, después hay mucha gente que ha escrito libros, el 45, el 10 de octubre del 45, propiedad de mucha gente, Cristian Arroyo va a decir, pero yo acá tengo un texto del director del diario La Época, Américo Colom, y prácticamente es el Che Guevara, digamos, él escribe ahí que lo fue a buscar, que se escapa, que primero le dice a Farrell no sé qué cosa, y se escapa de la casa de gobierno, imagínense, el tipo estaba ahí con todos los generales, y se va como Pacho por su casa, se va al hospital militar, y él lo saca, pero bueno, nada, pero algunas cosas son interesantes, por ejemplo lo de la anécdota esta de que el motivo del alejamiento es una discusión trivial por un cargo, es cierto. Por supuesto que había otras cosas. Pesaba en la conciencia de Farrell las 250.000 personas que había habido en la Plaza de Mayo puteándolo porque querían elecciones y no lo querían a Perón. Pero no es trivial la cosa. Recordemos que el correo en esa época es como ser dueño de la internet hoy. No, está bien. Era lo que manejaba todo, por eso es por eso empieza todo el bolón. Por eso digo, no fue lo que el tipo estaba por hacer, sino lo que dijo y cómo lo hizo. No, claramente. Y bien entendido que bueno, la discusión política era fuerte. O sea, se funda en esa época y bueno, mirá cómo lo aprendieron. Mirá cómo lo aprendieron. Son los más peronistas, pues lo aprendieron. A lo que iba yo, con esto vamos terminando porque si son largo hoy, no los quiero aburrir más. Está aburrido, ¿no? Esto. No, está lindo. A lo que iba yo era que en realidad el 17 de octubre, como todas las cuestiones que pasan en la historia y como todas las revoluciones, tiene múltiples factores que posibilitaron su ocurrencia. No hay un solo factor. Ni fue Evita. Yo les recomiendo ver la película Juan y Eva. Que hay una semblanza interesante, bastante, no sé si alguien la vio, si no la vieron, se las recomiendo mucho. ¿Cómo? Para Cine Debate es una gran película. Ahí aparece un personaje que es real, que es de una española, combatiente de la guerra civil, era troja, media comunista, que tiene una relación como rara con Perón. Perón, hay que decirlo, le gustaban las mujeres. Y aparece como un rol central, pero de verdad la mina después termina siendo funcionaria de Pinochet. Tiene como un derrotero extraño, pero ahí es como una Patricia Bullrich. Claro. Pero Pero ahí tiene como una cuestión interesante. Pero Evita no tenía en ese momento, si bien ya lo había conocido a Perón en el extremo, no tenía el predicamento que después llegó a tener. Tuvo que ver seguramente, pero no era la Eva que conocimos después. Tampoco fue Cifreno Reyes, digamos, el que planteó. Es verdad, era un dirigente importante, el Partido Laborista le sirvió después de estructura al peronismo para presentarse, a Perón para presentarse en las elecciones del 46, pero tampoco es el dueño. Él escribió después un libro, iba a decir que lo torturaron porque se peleó con Perón, pero bueno, también ahí hay cuestiones de carácter que también pasan con muchos contemporáneos de Perón, porque los tipos se planteaban como integrantes de un colectivo en el cual le podían discutir de tú a tú a Perón, y bueno, de repente esas cuestiones Perón las resolvía de alguna manera. Y bueno, hay que creerle, yo creo que Perón tenía razón, digamos, pero había algunos que se creyeron dueños de la situación. Y ahí viene el rol de la CGT. La CGT de alguna manera viene a ser pasada por arriba por las bases. El 16 de octubre hay un plenario de la CGT, de lo que sería el Comité Central Confederal en ese momento, y votan a ver qué había que hacer. Yo he traído un par de ¿cómo se llama? De láminas, pero bueno. Pero les voy a leer algunas intervenciones de los tipos. La próxima trae. CGT. Declarar la huelga general, dice Malvicini de Ferroviarios, es en estos momentos desastroso para los trabajadores, porque pondríamos al gobierno en contra de nosotros. No debemos olvidar que fue el mismo coronel Perón quien nos dijo la consigna
de casa al trabajo y de trabajo a casa, y que debíamos evitar por todos los medios la provocación de incidentes. Si resolviéramos declarar la huelga, repito que tendría que decirse bien claro que es en defensa de las conquistas obreras amenazadas por la reacción capitalista. O sea, no por Perón. Vamos a cuidar las... Que, insisto, no está ni bien ni mal, es sindicalista. De lo contrario, proclamaríamos que la existencia de nuestro movimiento está ligado a la suerte de un oficial del ejército, dijo Néstor Álvarez, secretario adjunto de la Central Obrera. Por mucho que le demos vuelta al asunto, si hemos de declarar la huelga general, esta será por la libertad de Coronel Perón, le contesta otro, porque proclamando su retorno al gobierno estamos defendiendo nuestra conquista, pues él ha sido el único que ha hecho justicia a las aspiraciones obreras. Si la CGT pide y gestiona la libertad de Perón, no vulnerará los principios sindicales porque podemos decir ahora que Perón es uno de los nuestros. Esto lo va a recuperar después Perón en el discurso del 17 de octubre. Tenemos que vivir la realidad del movimiento al que pertenecemos. Existe un sentimiento de malestar en el pueblo por los hechos producidos. Bueno, este estaba a favor. Digo, estaba dividida la cuestión. Si ustedes les preguntaba yo antes de leer esto, iba a decir, bueno, se juntaron y ¿cómo salió la votación? Primero decretaron un paro por las dudas, ¿no? El otro día lo decretaron para el 18. ¿Cómo salió la votación? ¿Lo que va a decir ahora? Sí. ¿A vos sabés? Sí, por eso viene el movimiento viene de la la Plata movida. de Ensenada y Río Santiago. Yo soy de gimnasia. Bueno, para los que no saben el final de la historia, ¿cómo les parece que salió esa votación en el Comité Central de la Huelga para parar el país en favor de la libertad de General Perón? No, Se perdió. Ustedes son más pesimistas que yo. ganó. Ganó la huelga por un voto. El que definió la huelga fue un sindicalista de gremios estatales llamado Libertario Ferrari, por eso el Salón Central de la CGT, o uno de los salones, se llama Libertario Ferrari. Hijo de anarquista, libertario. Hijo de anarquista. Hijo de anarquista. Tal cual. O sea que la cuestión estaba ahí, insisto, recién les tiré la cifra, ahí está más clara, la que me acuerdo de memoria, 700 convenios por año, bla, bla, bla. ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¿Son las conquistas o el tipo? ¿Nos quedamos con lo que tenemos o vamos por más? Porque son discusiones que se reeditan, son las discusiones a las cuales el peronismo tiene que dar respuesta, y Perón laburó mucho tiempo para dar la respuesta a esto, porque esa es la tarea de la revolución. Y esa es la genialidad que tenía Perón en la resolución de las cuestiones. Porque la revolución peronista no está escrita. Se escribe cuando se hace. Por eso les decía, el 17 de octubre de la mañana, Perón se levanta y hay un par de cartas anteriores donde dice: Grita, perdimos, nos vamos a Chubut, nos casamos y vivimos felices y pescamos y se terminó la historia. El 7 que perdió. La reacción, la misma reacción, y Perón lo cuenta, y ahora para terminar, No sé cuál es el archivo. el archivo que dice discurso del 17 de octubre. Tipo, a ver, fíjate cómo se escucha. Ese motivo él lo escuchaba, se le ponía los pelos de punta. Ese. Pero lo van a buscar, más allá de esta historia, que yo tengo ahí un par de cosas. Por supuesto, la chusma, ¿no? Todas las cosas que planteaban esto, la grieta estaba. Los descamisados. Los descamisados. No se le cobrar el aguinaldo Perón. Está el texto. Está el texto de Escalabrini Ortiz, que se lo recomiendo, el libro, hay un texto de Marechal, el Escalabrini Ortiz ese que dice, era el subsuelo de la patria sublevada, digamos. Hay un relato de Jauretche va a la marcha y baja con un montón de forjistas y plantea después en una charla, en varias charlas, íbamos caminando y la multitud coreaba nuestras consignas, pero no nos conocía nadie. Iban cantando lo que ellos planteaban, patria así colonia, era el ideario forjista, iba caminando con ellos en la voz del pueblo que caminaba. Y después yo caminaba con un tipo y coreaban las cosas que yo había escrito, pero no, nadie me saludaba, o sea, era uno más, porque era Perón, digamos, era una revolución que estaba pasando por otra cosa. Ese es el hecho que convierte al peronismo en revolucionario. Y de otro lado, la fiesta del monstruo, que la escribió Borges, y ¿quién era el otro? Era una diatriba contra la negrada, mucho. Hay un poema de Victorio Campos que es terrible también. Están los dos, digamos. Yo sé que el odio viene de esa. Exactamente. Sí, A lo que voy es que ahí se nota mucho, porque hay varias. Ponele. Los
Atención, señores. Es el locutor. El gobierno necesita tranquilidad. Para eso pide a usted trabajo, dedicación, estar unidos, pero siempre respetando a los demás, porque como él, Lo estaría bajando ahí. se cualquier otra agrupación. Estaría bajando. Ese es el día 17, en la plaza. Primero que habla es Farrell. Finalmente, deseo que cada uno tenga la convicción de que con la unión y el trabajo hemos de llegar a obtener la más completa victoria de la clase humilde que somos trabajadores. Nada más. Farrell muy bien. He escuchado la palabra del excelentísimo señor Así pues termina. presidente de la Nación Argentina, general de división de Arturo J. Pablo. Inmediatamente va a pedir por la palabra Acá tienen que parar, y después sigue con toda la grabación tomada de la radio, y hay un momento de silencio, porque estaba negociando. Farrell entra y le pregunta a Perón, ¿cómo arreglamos esto? Y dice, ahí Perón, y lo cuenta, dice, Perón dice, bueno, llamando a elecciones. Bueno, le dice, dan la mano, se terminó como corresponde a dos caballeros, qué sé yo, y Perón hace como el amago de irse y él dice, no, loco, salí a hablar con estos muchachos porque van a prender fuego. O sea, de verdad, y acá va la cuestión del hecho revolucionario. Había, ahora no me acuerdo el nombre, no era, bueno, pero encima era un marino, ahora se me fue el nombre, que planteaba la represión. Hernán Lima. Decía, bueno, loco, hay que ametrallar y que se vayan a la casa, digamos, la cuestión es porque estaba poniendo espeso, aparte la gente ya había empezado a tirar piedras, pero querían a Perón. Acá escuchen, el rugido que se escucha es eso, queremos a Perón, sí, lo escuchamos Farrell, pero lo que querían era lo que iba a decir después el locutor, dice, bueno, ahora viene Perón. Y después hay un silencio muy grande porque se produce esta negociación y Perón también lo cuenta. Se toma como un tiempo, ahora lo van a escuchar, se toma como un tiempo, después pide que canten el himno, me lo cuenta medio cómico, y dice, pues no sabía qué decir. Porque imagínense, algunos diarios dicen 2,5 millones de personas. Yo imagino que se le deben caer las medias a cualquiera, Perón o no Perón, salir ahí y ver, hablando de noche, la gente con la antorcha, la prensa, digamos, y de verdad, se produce como un silencio. Ahora, escuchen, es emocionante. el señor coronel Juan Perón. Acá están todos esos conciliados, que se empiezan. Esto estaba pasando un hecho histórico y revolucionario y estaba ahí. Y podía haber salido para cualquier lado. Estas cuestiones, hay momentos bisagra en la historia del pueblo que implican también cuestiones de suerte, cuestiones azarosas.
voy a terminar la charla con algo más importante. Es el himno. No tenían la marcha peronista, ¿qué más? Hay una conversación linda en el CD con una pequeña expresión de Daniel Martínez de Cortázar. Está en la segunda línea. hay también, y forma parte de la leyenda negra, por los cuales nos pegan, digamos, a los peronistas, porque acá hace también una referencia, por supuesto, claramente al ejército, porque es su pertenencia, y él lo va a decir todo el tiempo, pero al ejército que él piensa que es el ejército nacional, que defiende a la patria, que está contra la oligarquía, y defiende también y habla de la policía. Eso no es una cuestión menor, no es porque sea, a mí no me gusta la policía, pero no es porque sea pro policía, tiene que ver también con esta cuestión coyuntural. La policía representó ahí un poder que le fue fiel. La policía no reprimió. ¿Se entiende? Eso, digo, uno también tiene que entender los discursos. Es el mismo ejemplo que lo que plantea al principio, ¿no? de Lenin y los soviets, bueno, todo enfocar en su ultranza de la represión. Porque Perón va a estar muy en contra del otro ejército, del ejército de Onganía, del ejército que, como vos decís, vendía la patria y fue para atrás con las conquistas de los trabajadores. Y lo siento porque también esto es importante, es cuestión de una elaboración de una política que tiene que ver con lo que pasa en cada momento. ¿Se entiende? Yo no debería hacer esta explicación, me parece que sí, pero es importante hacer esta distinción. Porque Perón va a volver y va a seguir siendo un soldado y de hecho va a recuperar, a pesar de que acá renuncia, después va a aceptar la generalidad, le devuelven el grado y qué sé yo. Y asume como en el 74, asume con el centenario con el uniforme. Con el uniforme, exactamente. Para no ser más largo, pero realmente a mí me encanta, yo se lo voy a pasar para que lo pase vos, pero les quería rescatar una frase que me parece que es... ¿Cómo? Sí, copialo y se lo vamos a mandar por mail, igual que la transcripción, porque me parece que es como interesante. Pero voy al
1, 2, 3, al cuarto párrafo y con eso terminamos. Muchas veces, dice Perón, he asistido a reuniones de trabajadores. Porque aparte no se escucha bien porque lo tapa la gente. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia de los trabajadores, repito de nuevo, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria. Hace 2 años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo por el que yo sacrificaba mis horas de día y de noche habría de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona. Digamos, esto es importante, dos cosas, la caracterización del trabajador, después también lo va a plantear, digamos, en Argentina existe una sola clase de hombres que trabaja, entonces también pone afuera a los tipos que quieren medrar con el trabajo de la gente. Eso también nos pone en tensión con esta cuestión. El peronismo es una cosa que es la alianza de clases, y más o menos, sabemos quién es el enemigo. En la Argentina la única clase de hombre que existe es la de los que trabajan. Y esta cuestión, para mí, que cada vez que la leo, cuando se la escucho Perón más, me pone la piel de gallina, con perdón de la palabra, que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona. En función de lo que decía el compañero, y para terminar la charla de hoy, acordémonos de esto el miércoles y vamos a Comodoro Pi, que no solamente, no tenemos que decir más, que lo invitamos a todos. No tenemos que decir más, abracémonos hasta que vuelva a Argentina, hagamos algo hasta que vuelva a Argentina. Bueno, nos vemos, les agradezco muchísimo que hayan escuchado, espero no haberlos aburrido, hoy me encantó charlar con ustedes y nos vemos. Voy a aplaudir la última frase que dijiste, hagamos algo.